Muy buenos días, estudiantes de quinto año básico de nuestro colegio Jardín Lo Prado. Quien les habla es el profesor de Historia y Geografía que ha estado presentando algunas clases a través del sistema virtual y como colegio nos pareció absolutamente necesario que pudiéramos también hacer una cápsula tipo resumen de las materias que hasta ahora hemos estado tratando. Quisiéramos que todos pudieran conectarse a las clases virtuales, pero tenemos plena certeza de que no todos pueden, pero no pueden quedar en desventaja aquellos que no tienen computador o no tienen un teléfono que se conecte porque lo está ocupando el papá o porque el equipo de computación está malo o no tienen conexión. Pues bien, haré un resumen muy sencillo para que ustedes puedan enfrentar las guías de trabajo, las posibilidades de prueba futura o el conocimiento, el aprendizaje, el placer de conocer cosas nuevas y aprender cosas nuevas para que uno tenga cierto nivel de cultura, cierto nivel de conocimiento que le permita entablar una conversación sin mayores dificultades. Hemos estado hablando sobre los derechos humanos. La última guía que hizo la profesora que me antecedió en esta función era de Cristóbal Colón y la conquista de América. Esa guía dijimos que había que entregarla y la mayoría ya lo ha hecho, pero los que no, háganlo. Ahora entramos a un tema que es muy importante, que está dentro de la última unidad de trabajo del libro, del texto del estudiante que ustedes tienen, que son la participación de los estudiantes y de la sociedad en comunidad. Y entre eso está el tema de los derechos humanos y también los deberes de la gente. Lo primero que dijimos en la clase y que voy a reiterar es que los derechos humanos son facultades, son aspectos de la vida de un ser humano, como dice la palabra, son derechos inherentes. La palabra inherente quiere decir apegado a él, que no puede sacudirse a alguien y sacárselos de encima. Inherente es asociado, vinculado obligatoriamente, porque los derechos humanos nacen cuando un ser humano nace a la vida. Cuando sale del vientre materno, tiene un conjunto de derechos que lo van a acompañar por el resto de su vida. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, como no, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la libre expresión u opinión, el derecho a reunirse libremente y en paz en lugares públicos, en fin, vamos a ir conociendo todos los derechos que existen. Pero los derechos humanos no tienen distinción ni de nacionalidad, ni de raza, ni de religión, ni de lengua o forma de hablar o idioma utilizado o cualquier otra condición. Nadie tiene sus derechos humanos vulnerados o quitados si habla otro idioma, si tiene otro color de piel, si tiene una religión distinta o alguna distinción de nacionalidad. Eso es lo primero. Son inherentes, están asociados. Cuando nace un ser humano en un lugar público o en el mundo, viene acompañado de derechos que le van a ser útiles cuando avance en su tránsito por la vida. No hay discriminación de ningún tipo. Discriminar es separar a alguien hacia un lado y eso no corresponde. Si no hay una razón sólida que justifique la discriminación, no se acepta ninguna de sus consideraciones. Lo otro que hemos dicho que los estados, y hay organizaciones muy importantes en el mundo, como la Organización de Naciones Unidas, más conocida como la ONU, que tienen que cautelar que esos derechos se garanticen. Tienen que asegurarse que esos derechos se van a respetar. En Chile, cada gobierno que existe, cada presidenta o presidente, tiene que asegurar el cumplimiento de esos derechos. ¿Siempre ocurre? No siempre, desgraciadamente. Hay ocasiones en que los derechos humanos se vulneran y para eso existe la ley que tiene que castigar a quienes vulneran o atropellan los derechos humanos. Luego, es bueno saber, es bueno conocer que, además de la palabra inherentes, que es algo que está asociado, que está adosado a algo, no se le puede sacar por el mero capricho, está la palabra que son inalienables. Inalienables. Búsquelo en el diccionario y eso refiere a que no pueden suprimirse. No se le pueden quitar a la gente. Si usted va a una plaza y dice, yo estoy haciendo uso de mi derecho a pasear en un parque público libre y un señor
cualquiera le dice, no, es que yo ese derecho se lo quiero quitar porque me parece que usted no debe pasar. No, los derechos son inalienables. Busquen esa palabra, es muy importante. Inalienables. Sin H intermedia y comienza con la I latina, no es Y. Inalienables. Búsquenlo en el diccionario porque les va a permitir aprender una palabra que está muy, pero muy asociada a los derechos humanos, que no pueden ni deben suprimirse. Eso. Ya hemos visto que son los derechos humanos. Después son interdependientes. El derecho a la vida está asociado el derecho a vivir en un medio libre de contaminación, el derecho de estar en un país libre a resguardo de un medio contaminado, está de la mano del derecho a la educación, está de la mano del derecho, o sea, no es que usted tenga un derecho y los otros no lo separa, no, los derechos humanos están todos unidos en un, por decirlo de alguna forma, en un paquete, en una mochila que usted lo acompaña y todos los derechos están unidos, vinculados. El derecho a la libertad de expresión puede ser en un medio de prensa, siempre con el debido respeto, siempre usando un lenguaje moderado, respetuoso y que quien lo va a escuchar está dispuesto a ponerle la atención debida. Luego vimos que son para todos iguales y no puede discriminarse a nadie por ninguna consideración. Es que dice alguien, yo soy chileno, tengo más derechos que un argentino. No, los derechos humanos son, ya lo vamos a ver, son cerca de 39 derechos y son para todos los seres humanos del planeta. No son que en algún país yo tengo un derecho distinto al derecho a la libertad de expresión. Hay ciertas excepciones muy puntuales. Cuando, por ejemplo, hay una pandemia y la gente dice, no, es que yo quiero ir a pasear al parque porque tengo derecho a recrearme. Ojo, hay excepciones, hay que poner ciertas excepciones. Si un señor o señora cometió una falta grave, incluso un delito, no puede decir yo quiero hacer uso de mi libertad para desplazarme por las calles. No, hay un juicio y si la justicia determina que fue culpable, se va a una cárcel por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, los derechos humanos no pueden ser discriminados. Nadie puede ser discriminado, ni por sexo, ni raza, ni color, ni por la religión que tiene, ni por la forma de pensar. No es posible. Y la Constitución y la Declaración Universal dice en su artículo primero, escuchen lo que les voy a decir, todos los seres humanos, todos, sin excepción, nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Si un niño nació en una población humilde, modesta, en una familia que le cuesta vivir porque tiene dificultades económicas, tiene el mismo valor que un niño que nace en una familia acomodada. Todos los seres humanos, ante la ley de los derechos humanos y ante los ojos de Dios, tienen el mismo derecho y el mismo valor. Ojo, eso es muy importante, no lo olviden. Voy a hacer algunos ejemplos de derechos humanos que ustedes debieran conocer, pero claro, voy a nombrar solo algunos. El derecho a la vida y la integridad física del cuerpo, integridad psíquica también, psicológica. Nadie puede agredir, ni golpear, ni dañar la vida física de un ser humano. Quebrarle un dedo, darle un puñete, no debe. La vida real es distinta, ocurre, pero no debe, ¿no? Porque si lo hace y lo sorprenden, le aplican una sanción. La integridad psicológica. No puede usted maltratar verbalmente a un ser humano porque no corresponde, porque tiene un derecho a ser respetado un ser humano por el solo hecho de ser humano. El derecho a la asociación, a la reunión, a juntarse libre y espontáneamente cuando le parezca. Derecho a la propiedad. Cualquier ser humano puede ser propietario de algo porque así la ley lo establece. Si lo compró y lo adquirió de buena forma, con su esfuerzo y sacrificio, tiene derecho a la propiedad. Un vehículo, una casa, un teléfono, lo que quiera. Derecho a la libertad de opinión y expresión. Los seres humanos tienen derecho a opinar lo que les nazca decir con respeto y cuidado de no ofender a otros. Hay libertad para opinar. Si yo estoy en desacuerdo con alguien, levanto la mano y le digo, estoy en absoluto desacuerdo con usted por esto y por esto y por esto. Pero eso es un derecho que tiene toda la persona. Derecho a la protección y a la salud. Ojo, eso es muy importante. El derecho a la protección y a la salud es fundamental. Derecho a la educación, que ni hablar. De alguna forma estamos haciendo educación cuando estamos viendo este video. Derecho a la igualdad ante la ley. Todos los seres humanos tienen derecho a que cuando vayan a enfrentar un juicio
tiene que ser justo, tiene que tener un abogado que lo defienda, tiene derecho a una llamada telefónica. El rico no tiene, en teoría, ojo, porque en la vida real a veces ocurren atropellos a ese derecho. El rico y el pobre tienen que ser medidos con la misma vara de la justicia. No puede haber preferencias para uno y daño para el otro. Ojo, eso es un derecho que hay que respetarlo. Y el derecho, ahora que se acerca una votación pronta, el 25 de octubre se va a someter a votación la actual constitución, el derecho a sufragar, el derecho a votar. Eso. Finalmente, en esta pequeña capsulita, decirles que junto con los derechos que tienen los seres humanos, y a veces a algunos se les olvida, a la mayoría no, hay deberes. El deber es una responsabilidad que tiene que tener uno y buscan asegurar el respeto de los derechos de los demás. Yo tengo el deber de caminar libremente por un parque, pero si hay una persona en el camino que está haciendo ejercicio, yo no puedo pasar por encima de él. Tengo que respetar, eso es un deber, respetar a los otros. Muchos deberes están establecidos. Los principales deberes de las personas, cito algunos ejemplos. Conocer sus derechos es un deber. Yo tengo que saber cuáles son mis derechos para luego hacerlos valer y para respetar los de los otros, porque si sé cuáles son mis derechos, son los mismos derechos que tiene otro y los tengo que respetar. Respetar los derechos de los demás, ya lo dije, respetar las leyes, cuidar el medio ambiente y el patrimonio, muy importante, que no ensuciemos nuestro planeta que está muy dañado, participar en la sociedad, cuidar a los niños y a las niñas, esos son deberes. Cosas que uno debe hacer, no son derechos, son obligaciones o responsabilidades. Y el Estado, ya dijimos, uno cuida sus derechos, pero el Estado tiene que cuidarlo. El Estado tiene que cuidar el derecho a la educación, el derecho a la salud, al acceso y a los tratamientos, a la propiedad privada, a la igualdad ante la ley, ya lo decíamos, y a participar en la vida pública. Sé que hablo muy rápido, sé que fue una clase muy rápida, una cápsula de apoyo, pero es cuanto puedo hacer para que más adelante podamos tener una clase en que todos puedan participar a través de las plataformas de Zoom. Un fuerte abrazo, queridos estudiantes, éxito y seguiremos viéndonos.